De ahí que es importantísimo, ¿sí? Tenemos algunos de los factores que ustedes ya vieron, que son las condiciones en el ambiente de trabajo, la carga del trabajo, la falta de control sobre el mismo, el tiempo destinado a la jornada de trabajo, conciliar el tiempo de trabajo y familia, el liderazgo y las relaciones secundarias, que en este caso son las relaciones que se establecen entre compañeros, entre mandos, etcétera. Y también esta norma, ¿sí?, nos establece como un factor de riesgo psicosocial la violencia laboral, ¿sí? La que sigue, por favor. Dentro de esta normatividad, señala que son obligaciones del patrón adoptar las medidas de prevención y control para mitigar estos factores, ¿sí? ¿Cuáles? Los factores de riesgo que tengan que ver con prácticas opuestas al entorno favorable, y es muy puntual la normatividad a señalar los actos de violencia laboral. De ahí que es indispensable conocer, ¿sí?, qué es este factor de riesgo que tiene que ver con la violencia laboral. ¿Qué es la violencia laboral? La que sigue. La normatividad nos establece como medidas de prevención básicas, definir y establecer políticas de promoción, programas y acciones de prevención, disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Tal y como se los estoy presentando bien en la norma 035 que ustedes, los que se inscriban al curso de esta normatividad, van a verlos a profundidad. Yo nada más estoy haciendo acotaciones aquí para que vean la importancia que se le da en esta normatividad a lo que corresponde como violencia laboral. Y para hacer su análisis y poder tomar acciones de prevención sobre este factor, tenemos que conocer en qué consiste esa violencia, qué es la violencia en general y cuál es el ámbito y cuáles son las medidas de prevención, tanto a nivel organizacional como a nivel personal, ¿sí?, que debemos de llevar a cabo para evitar, para prevenir, para evitar y para denunciar, ¿sí?, los actos de violencia. Cuando hablamos de establecer políticas de promoción, establecer una política, esta política debe incluir, ¿sí?, el cero tolerancia a cualquier acto de violencia en general y particular, violencia laboral. Tener programas y acciones de prevención. Estos programas y acciones de prevención también pueden estar complementados con el programa SOLVE, que es un programa de la Organización Internacional del Trabajo, está avalado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social aquí en México, y hay una certificación muy específica para poder implementar programa de promoción a la salud que va a integrarse al sistema de salud e higiene en el trabajo, ¿sí? Todo va concatenado. La que sigue. De ahí que dentro de este curso, ¿sí?, que se va a dar, vamos a ver las modalidades y los tipos de violencia. Debemos de partir del macro universo. ¿Con qué modelo trabajamos? Con el modelo ecológico. Todos los factores están interrelacionados, ¿sí? El estrés, el liderazgo, la falta de conciliación entre el tiempo laboral y familiar, la violencia laboral, todos están interrelacionados. Y el tomar medidas de prevención hacia un factor va a impactar positivamente a todos los demás factores. Por eso utilizamos el modelo ecológico, en donde sí partimos de la persona, del ser humano, es el centro, pero de ahí sus relaciones con el entorno, en un principio con la familia, ¿sí?, después en el ámbito laboral y después en el ámbito comunitario. Es importante conocer cuáles son los tipos y modalidades de violencia para saber en dónde está inscrita la violencia laboral. Las modalidades de violencia se refiere, ¿sí?, a dónde se da esa violencia.
¿En dónde? En la familia, en este caso es el ámbito laboral, ¿sí? La empresa, la institución, la organización. ¿Sí? Es donde se da, se refieren las modalidades. ¿Sí? Y los tipos es la forma en la que se da. Si es violencia física, por ejemplo, eh, modalidad, violencia familiar, es decir, me está dando dónde se está dando el ámbito de esta violencia en la familia. Por eso su modalidad es familiar. ¿Sí? ¿Y qué tipo? Bueno, pues puede ser tipo físico, que es de los que lo podemos ver, es más visible, ¿verdad? Son los golpes, los jalones, etcétera. Pero también hay, ¿verdad? La violencia económica, la violencia patrimonial, también hay la violencia psicológica, etcétera. Vamos a iniciar también definiendo qué es violencia, a diferencia de qué es agresividad. Son dos cosas totalmente diferentes, distintas. ¿Sí? Confundimos muchas veces la agresividad con la violencia. Y vamos en este curso a conocer, a identificar, ¿sí? Qué es violencia y qué es agresividad. Son dos cosas totalmente diferentes. Para poder, reitero, analizar, ¿sí? La violencia laboral, prevenirla, identificarla. ¿Sí? La que sigue, Ricky, por favor. Es necesario hacer esta puntualización porque vamos a encontrar dentro de la literatura y de las investigaciones diferentes definiciones de lo que es la violencia laboral o moving. ¿Sí? Déjenme comentarles que esta palabra norteamericana, moving, ¿sí? Antes de que existiera, ¿sí? Se hablaba de bullying. El bullying únicamente se va a utilizar cuando es en el ámbito escolar. ¿Sí? Ahí la violencia que se ejerce entre los pares, que son los niños, los adolescentes, las niñas, se conoce como bullying. En el ámbito laboral la vamos a llamar moving o acoso laboral. Y la definición que aquí le estoy presentando es de la Organización Internacional del Trabajo, en donde nos dice que el moving o acoso laboral es toda aquella acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Esta definición vamos a analizarla ya en el curso. Vamos a ver no es una acción, cuándo es un comportamiento, ¿sí? Porque en este caso su servidora no está de acuerdo en que sea mediante el cual una persona es agredida. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la diferencia entre agresión y violencia. Es mediante la cual una persona es violentada o está en situación de violencia, ¿sí? Y es amenazada, humillada o lesionada. La que sigue, por favor. El acoso laboral, en otro tipo de investigaciones, nos habla que es una forma de violencia psicológica ejercida por personas empleadoras, por subordinadas o entre trabajadores y trabajadoras. Si ustedes se dan cuenta, aquí es mucho más amplio porque nos está explicando, ¿sí? De que no solamente puede ser de un mando hacia los trabajadores y las trabajadoras, este tipo de violencia, sino también entre pares y también de manera ascendente. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras también pueden ejercer el moving en contra de los mandos. La que sigue. Y les quiero presentar, hay un protocolo que también va a ser revisado, ¿sí? Analizado en este curso de acoso laboral de moving de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social de 2020, es su edición, ¿sí? Y es un protocolo para prevenir, ¿sí? Estas acciones de acoso laboral. Nos da una guía para la atención de las personas que están en esta situación, nos da formatos, etcétera. Y dentro de este protocolo nos establece acoso laboral. Es una forma de violencia
¿sí? Es un tipo de violencia, como yo les indicaba, que se presenta en una serie de eventos que tienen como objeto intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico, laboral, profesional. Esta se puede presentar de manera horizontal, ¿sí? Es decir, entre pares, ¿sí? Vertical, ascendente, de los trabajadores y las trabajadoras hacia los mandos, o vertical descendiente, es decir, de los mandos hacia los trabajadores y trabajadoras, ya sea en el centro de trabajo o fuera de este, siempre que esté vinculado a la relación laboral. Esto es bien importante lo que nos señala este protocolo. La violencia familiar, muchas veces pensamos que, voy a poner un ejemplo que es de los más conocidos, ¿verdad? Mi esposo me golpea, hay violencia familiar, me divorcio, ¿sí? Y ya, ya no tenemos ese lazo de matrimonio, ¿sí? Sin embargo, si él va a mi lugar de trabajo y me violenta, ¿sí? Sigue siendo violencia familiar porque se ha establecido ya una relación, en este caso de matrimonio, aunque ya esté divorciada, ¿sí? Con el acoso laboral sucede lo mismo. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Puede presentarse dentro de las instalaciones de la empresa, de la institución, de la organización o fuera de ella. Lo laboral no se establece por el lugar donde sucede, sino por el vínculo de la relación laboral. Eso es lo que hace la diferencia. Puede ser, por ejemplo, en mi casa, ¿sí? Pero es un compañero de trabajo. Sigue siendo violencia laboral. Todo esto ya en profundidad lo vamos a analizar en el curso respectivo. La que sigue, por favor. También dentro de este curso vamos a ver las causas de la violencia, ¿verdad? Vamos a ver que es multifactorial, que son factores culturales, económicos, abuso de sustancias, que también es uno de los factores de riesgo, ¿sí? Establecidos dentro del programa que yo les mencionaba, que es SOLVE. Y si ustedes se dan cuenta, también factores relacionados en el lugar del trabajo, y todos están interrelacionados. ¿Sí? Nos podemos desprender de nuestra idiosincrasia, de nuestras creencias, de nuestra primera socialización, de cómo fuimos educados por las personas más significativas cuando éramos niños o niñas. No quiere decir papá y mamá nada más, sino toda persona significativa que haya estado a cargo de nuestra crianza. ¿Sí? Esto nos ha formado un patrón de creencias, de estereotipos, de prejuicios, de los cuales, en este caso, por ejemplo, María Elena, no trabajadora, no los deja fuera, sino los trae consigo. ¿Sí? Hay factores de tipo económico, como el estrés económico. ¿Sí? Hay personas que tienen abuso de sustancias, ¿no? Háblese de alcohol o de drogas, cigarro, ¿verdad? Etcétera. Y evidentemente los factores que ya están relacionados con el lugar en donde trabajo, ¿sí? Todo esto se va a analizar también, se van a identificar estas causas que son importantes. Conociendo las causas, las raíces, podemos incidir en programas de formación, de información, de promoción a la salud y evidentemente de prevención para otorgar medidas para que sea de cero tolerancia cero tolerancia a la violencia laboral, al móvil, dentro de la empresa o de la institución. Tenemos que ir a las causas. La que sigue. Bien, dentro del curso, ¿sí? Consecuencias de la violencia en el trabajo. No nos vamos a quedar, bueno, ya tenemos la definición, ya tenemos la conceptualización de lo que es violencia, de lo que es agresividad, tenemos las causas de esta violencia. ¿Qué más hay? ¿Sí? No es solo el comportamiento, solo el hecho de que se dé la violencia. ¿Cómo afecta a las personas, al personal, ¿sí?
pero también a la empresa. Hay costos altísimos a la empresa, ¿sí? Productividad, en la imagen que se comunica al exterior, también impacta si existe este factor de acoso laboral, entre otras cuestiones que se van a ver. Y también dentro de las personas a nivel físico, emocional, mental, el impacto que este tipo de violencia tiene, ¿sí? El desgaste. Hay personas que, y se van a ver más adelante, hay una lámina que habla de los grados de moving, porque no se da en todas, es un esquema de escalada, ¿sí? Empieza a lo mejor con hacer la ley de hielo, por ejemplo, a un compañero, a una compañera, pero de ahí va ascendiendo, ¿sí? Hay personas que debido a su estructura, ¿sí? A su fortaleza física, mental, emocional, pueden resistir, ¿sí? Más que otras que son más, están en una situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Y entonces, también dentro de este curso se va a ver qué consecuencias a nivel, ¿sí? Personal, a nivel de los trabajadores y las trabajadoras se tienen y también los costos, las consecuencias para la empresa. La que sigue, por favor. ¿Sí? Vamos a ver qué aumenta el riesgo de violencia. ¿Sí? ¿Qué elementos, qué factores pueden aumentar el riesgo de que se provoquen actos, comportamientos violentos, hablando del acoso laboral? Evidentemente, el impacto y costos de esta violencia a nivel, reitero, individual, a nivel de en el lugar del trabajo y también a nivel comunitario. Les comentaba yo al inicio de esta pequeña charla que es importantísimo cómo manejamos el modelo ecológico, un modelo ecológico que está avalado por la Organización Internacional del Trabajo, por la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Porque están interrelacionados y si impacta a nivel individual, ¿sí? Va a impactar en el lugar del trabajo y también a nivel comunitario, así como también si hay actos de violencia a nivel comunitario, va a impactar el lugar de trabajo y también a nivel individual. Se corresponden, son interrelaciones. Por eso hay que ver los factores, las causas, analizarlas, conocerlas para poder, reitero, implementar, innovar estrategias y medidas de prevención. La que sigue, por favor. Les comentaba yo, vamos a revisar también los grados de acoso laboral. Hay personas, ¿sí?, que pueden soportar los embates, llamémoslos así, de un acoso, de un móvil laboral, ¿sí? Hay otras, yo les mencionaba, como las personas que están discapacitadas, que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Se va a ver, por ejemplo, también este acoso laboral en cuestión de género. Las estadísticas están muy claras en donde las mujeres, por ejemplo, ¿sí?, son mayormente acosadas, ¿sí?, laboralmente. El acoso laboral, tanto en la norma 035 como en el protocolo de la Secretaría, no toca el acoso ni el hostigamiento sexual, únicamente el acoso o el hostigamiento laboral, que son dos cosas diferentes y que también vamos a ver en este curso, ¿sí? También lo vamos a ver para poder identificar qué es uno y qué son unos y qué son los otros, ¿sí? Hay personas que en verdad después de un acoso laboral sistemático, ¿sí?, tienen que acudir a tratamiento. Hay personas que dejan el trabajo. Hay personas que sin tratamiento no pueden regresar a sus labores. Entonces, por eso hablamos de grados de acoso laboral. Y eso también es importante
cuando implementemos estas medidas de prevención, ¿sí? Porque no todos los seres humanos reaccionamos, todos tenemos un umbral de tolerancia diferente. Ustedes han escuchado, todos tenemos un umbral de dolor diferente. Hay quienes con una inyección estamos gritando, ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, sobre todo las mujeres, que el dolor del parto es fortísimo y bueno, pues dicen, es la última vez, ya nada más este hijo y ya, y no es cierto, ¿verdad? Luego tienen 2, 3, se olvida ese dolor, ¿sí? Sucede lo mismo con el acoso laboral. El umbral, ¿sí?, de tolerancia a ese acoso es diferente en todas las personas. También lo vamos a revisar. El que sigue, por favor. Ya les había yo comentado que vamos a hacer hincapié en los tipos de acoso laboral: el horizontal, que ya lo mencioné, el vertical descendiente y el vertical ascendiente, porque se pudiera pensar que únicamente el acoso se da entre compañeros, ¿sí? O que el moving nada más se da de los mandos hacia el personal. No, también tenemos el moving del personal hacia los mandos. Y tenemos que conocerlos, saber cómo se da, cuál es el objetivo de este acoso, ¿sí?, para poder implementar, ¿sí?, la prevención y las estrategias que nos lleven a eliminarlo, a erradicarlo, y también los mecanismos para su denuncia. El protocolo que vamos a revisar nos establece cuáles serían los mecanismos más idóneos que pueden establecerse en las empresas, en las organizaciones, para la recepción de quejas, los formatos, cuál es la atención, y nos habla de los autores estratégicos, de los actores estratégicos que van a llevar la vigilancia y el control de todo el proceso, de todo el procedimiento. La que sigue. Revisaremos también casos especiales de acoso laboral o moving. ¿Sí? ¿De qué te trata estos casos especiales? De esa población, de ese sector del personal que está más vulnerable, ¿sí?, a ser víctima de acoso laboral. Les he mencionado a las personas con discapacidad, a las mujeres, muchas veces a las personas de primer ingreso que apenas están ingresando a la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay toda una cultura organizacional, ¿sí?, donde hay creencias, donde ya hay mitos, donde ya hay un entramado, ¿sí?, incluso de un lenguaje, y un lenguaje que crea realidades, de un lenguaje. Los seres humanos somos lingüísticos por excelencia. Y comunicación, este lenguaje, crea, posibilita nuevas realidades o cancela realidades, ¿sí? Ante un no podemos cerrar una puerta, ante un sí podemos abrir una nueva posibilidad. Entonces, estos son casos muy, muy especiales en donde el acoso laboral o moving se da, ¿sí?, en cierto tipo de población o de personal. ¿Y qué es la que sigue? Estos casos suelen darse contra, ya lo comenté, colectivos más débiles, con menos posibilidades de escapar de la persona acosadora, o que por sus características personales o sociales pueden sufrir consecuencias más graves. Vamos a ir analizando. Muchas veces es el factor económico, sobre todo, ¿sí?, en los momentos en los que estamos viviendo con la pandemia, ¿sí?, nos vuelve mucho más vulnerables porque se tiene el temor, ¿sí?, a perder el empleo, de qué vamos a hacer, hay mucho más estrés económico, etcétera. Entonces, es importante focalizar si dentro de nuestra organización, si dentro de nuestra empresa, ¿verdad?, hay este tipo de colectivos que son más débiles y que tienen mayores posibilidades, menores posibilidades de escapar del acoso, pero mayores posibilidades de que sean víctimas, ¿sí?, de este acoso.
Entonces, es importante detectarlos porque entonces necesitaremos medidas especiales para estos colectivos. La que sigue. ¿Sí? Estableceremos, identificaremos también cuáles son los elementos del acoso laboral. ¿Sí? ¿Cómo está estructurado? ¿Cuál es el objetivo que se persigue o que persiguen los acosadores, las acosadoras en el ámbito laboral? ¿Sí? ¿Qué los motiva? Hay literatura, hay investigaciones que nos establecen que con un solo evento puede considerarse acoso laboral. Hay otros en donde nos establece que debe de ser sistemática conducta, estas acciones para que sean consideradas como acoso laboral. De ahí que es importante que nosotros, nosotras, investiguemos y revisemos estos elementos. ¿Sí? En violencia, por ejemplo, familiar o de género, se establece, había una normatividad a nivel nacional, era la norma 100, la 80, en donde establecía que debía ser sistemática la violencia para ser considerada como tal. ¿Sí? Actualmente con la norma 192 de salud, con un solo evento se puede considerar violencia. Por eso es necesario que conozcamos cuáles son estos elementos. Un solo evento puede considerarse ya acoso laboral o tiene que ser una serie de comportamientos de manera sistemática, ¿sí? Que acorrale a la víctima para que sea considerado acoso laboral. La que sigue. ¿Sí? Vamos a ver formas de expresión de este acoso laboral, ¿sí? Pueden ser desde medidas organizacionales, tendríamos que revisar, ¿sí? ¿Cuáles son esas medidas organizacionales? El aislamiento social, ataques a la vida personal, ¿sí? De las personas. Pudiera pensarse que nada más el acoso laboral, bueno, son ataques a mi vida personal. No, hay diferentes formas de expresión y debemos conocerlas. Debemos conocerlas para detectarlas y evidentemente incidir en esas formas de expresión. ¿Sí? La violencia psicológica, que es, por ejemplo, evaluar el trabajo de forma inequitativa o de forma sesgada, es decir, cuando damos la retroalimentación, cuando hacemos la valoración, la evaluación, mejor dicho, del trabajo del personal, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros puntos ciegos? Si a mí me corresponde, ¿sí? Evaluar a determinado personal en sus actividades, en su trabajo, ¿sí? Tengo que revisarme cuáles son mis puntos ciegos, mi sesgo, que pueden estar implicando un acoso laboral a la hora de dar los resultados de esa evaluación. No nada más es la vida personal, sino toda una serie de expresiones que vamos a revisar también en este curso, como las que les estoy presentando en esta lámina. ¿Sí? Son muchísimas más y vamos a ir identificándolas, vamos a ir analizándolas una a una. La educación, sobre todo, la capacitación para las personas adultas, ¿sí? Se debe de complementar de una manera experiencial. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Todo esto que yo les acabo de presentar y que también vamos a ahondar en el curso, ¿sí? Lo pueden ustedes, vamos a darles bibliografía, lo pueden ustedes revisar en la literatura. Aquí lo importante es bajarlo, aterrizarlo a la experiencia diaria, a nuestra experiencia conforme somos empleadores, somos empleados, ¿verdad? ¿Qué cargo tenemos? ¿A qué nos dedicamos dentro de la organización? ¿Cuáles serían, ¿sí? Nuestras formas de incidir para erradicar, prevenir este tipo de violencia, pero ya aterrizadas a nuestra cotidianidad? ¿Sí? Porque de nada nos sirve tener el concepto de lo que es acoso laboral, de lo que de cuáles son las formas en que se expresa, si no las aterrizamos. ¿Están sucediendo? ¿Cómo están sucediendo dentro de mi organización?
¿Estoy yo teniendo esos sesgos, esos puntos ciegos? ¿Sí? Que puede ser por educación, puede ser por costumbre, puede ser por hábitos, cuáles son mis prejuicios, cuáles son mis juicios, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo para prevenir o para fomentar este tipo de violencia? No solo es revisar la bibliografía y la literatura, sino aterrizarlas. Eso es lo que perseguimos en este curso, aterrizarla dentro de las organizaciones. ¿Cómo la están vivenciando ustedes? ¿Sí? Este tipo de cursos tiene que ser vivencial. Expresión de ustedes también. Ya vimos, por decirles, las formas de expresión. Y puede, por ejemplo, Edgar decir, ¿sabes qué? Creo que también es acoso laboral, sucede esto, o me ha sucedido, tengo esta experiencia. Y analizarlas, comunicarlas, socializarlas, ¿sí? Porque muchas veces lo que tenemos enfrente sí es acoso laboral y no lo estamos viendo. La que sigue, por favor. Hacer ante el acoso laboral o móvil. Después de haber revisado, ¿verdad?, las definiciones, las conceptualizaciones, de haber visto los grados, de ver las causas, ¿cómo vamos a afrontarlo? ¿Qué medidas vamos a implementar? La que sigue. Y esto es muy, muy interesante y muy nutricio, porque ¿qué hacer? ¿Sí? Para afrontar la violencia laboral. Claro que hay medidas de prevención, medidas administrativas, organización del trabajo y diseño de los puestos de trabajo, etcétera. Aquí les pongo nada más a manera de ejemplo. Evidentemente, cada una se va a analizar, se va a desglosar dentro del curso, la que sigue. Pero también no solo es por parte de la organización, de la empresa, ¿sí? Que también tiene que ver con la formación, con la información y comunicación, ¿verdad? Mostrar, ¿sí? Informar, comunicar qué es el acoso laboral, ¿sí? Tomar acciones inmediatas a los incidentes violentos. La que sigue. También es muy importante, no solo para la organización, qué es lo que va a hacer la organización, sino también yo desde mí como persona, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo afrontar si estoy siendo víctima? ¿Sí? Fíjense bien, víctima de acoso laboral, pero también puedo ser cómplice. Yo no ejerzo ese comportamiento violento, esa acción violenta, yo no la ejerzo, yo no soy acosadora. Sin embargo, soy testigo y callo. Me convierto, por lo tanto, en víctima. Digo, perdón, en cómplice. ¿Sí? También a nivel personal, ¿cuál va a ser mi aportación para prevenir, para atender y erradicar el acoso laboral, la violencia laboral? No solo le corresponde a la organización, sino también a mí como persona, ¿sí? Como trabajador, como trabajadora. Y terminaríamos el curso viendo, ¿sí?, el modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral de 2020 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, en donde veríamos los objetivos, el alcance, ¿sí?, la obligatoriedad, qué principios rigen este protocolo y las diferentes definiciones que nos presenta el mismo, entre ellas que es violencia laboral y que es acoso laboral. La que sigue. ¿Sí? Como le había comentado, ¿quiénes son los actores estratégicos para la implementación del protocolo en las empresas? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué conocimientos deben tener? Etcétera. Y, por último, el procedimiento para la atención de casos de violencia laboral. Este protocolo nos presenta herramientas muy útiles, como son ya formatos para levantar una denuncia o una queja, mejor dicho, una queja,
de violencia laboral, ¿sí? ¿Cuál tendría que ser el flujo para llegar a las instancias correspondientes? Es decir, nos presenta todo el procedimiento para la atención de estos casos. Entonces, es un modelo de protocolo que es muy rico, abarca en su totalidad las diferentes instancias para poder accionar un mecanismo efectivo, ¿sí? Que, como su nombre lo dice, pueda prevenir, atender y sobre todo erradicar la violencia laboral. Y reitero, esta violencia laboral impacta, ¿sí?, de diferente manera a todo el personal, ¿sí? Impacta inclusive a las familias del personal, ¿sí? Y, como ya también lo había comentado, a la empresa, a la organización en su totalidad. De ahí la importancia de conocer, ¿sí?, qué es, ¿sí?, cómo se da, cuáles son las causas y qué hacer para erradicarlo, para prevenirlo, para atenderlo y para erradicarlo. No sé si haya alguna duda, algún comentario. Estamos abiertos, por lo que queda del tiempo, para escucharlos, escucharlas. Si tienen alguna duda, algún comentario, sería muy nutricio para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Male. Les solicitamos, si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y hacerla directamente de voz, o si no, ponerla también en el chat y le daremos respuesta. ¿Puedo hacer una pregunta, Gracielita? Edgar Salinas. Claro que sí, adelante, licenciado. Male, muchas gracias, muy interesante. Obviamente es una conferencia introductoria al tema y al curso que se estaría dando. Tengo una duda nada más, por tu experiencia, espero que se esté escuchando bien, ¿hasta dónde se puede estar? Son más o menos dos preguntas, espero que sí parezcan dos o al final se fusionan en una sola. Una es, ¿en qué determinado momento pudiera ser un poco de el incentivar, vamos a llamar así entrecomillado, a una persona a que realmente esté realizando su actividad con los resultados esperados, y hasta dónde para el trabajador lo esté considerando un acoso laboral? Y la segunda, pero te reitero, no sé si realmente son dos preguntas o es una sola. En un determinado momento, yo lo consideraría que sí, con el simple hecho de la acusación, nosotros como empresa ya lo debemos de tomar como un tema y hacer una investigación hasta donde llegue. No le pedimos ninguna situación comprobatoria al trabajador, ¿es correcto? Así es, empiezo por la segunda pregunta. Así es, Edgar, ¿verdad? Quien tiene Sí. que, durante él no tiene la persona, el trabajador, ¿sí? O incluso el mando, ¿verdad? Si él es el que está siendo acosado, él nada más presenta su queja, ¿verdad? Y quien tiene que hacer la investigación es el mecanismo que este protocolo nos establece, que es la comisión, que ustedes yo creo que ya también la tienen, es la que tiene que hacer las investigaciones respectivas, ¿sí? Ustedes toman la queja, ¿verdad? Y el comité es quien realiza las investigaciones, ¿verdad? Para clarificar si este acoso es real o no. Claro que la persona víctima puede aportar los elementos que considere necesarios para su queja, y también la persona que sea la acosadora también tiene el derecho de presentar los elementos necesarios para poder, digámoslo así, defender, ¿verdad?, su posición. Todo esto queda ya en manos del comité y según el protocolo que ustedes tengan establecidos, ¿sí? Pueden tomarse inclusive algunas medidas preventivas, ¿verdad?, mientras se esclarece la situación tanto de la víctima como del victimario. ¿Y qué tanto puede, tu pregunta, ser, quiero entenderla? Es decir, si yo, algún trabajador o trabajadora
le doy alguna indicación de su trabajo, etcétera. Aquí tiene mucho que ver para que lo tome esa persona, ¿sí? Como de veras un incentivo de que en este caso María Elena es mi jefatura y se preocupa por mí y no me está acosando, ¿verdad? ¿Y cómo lo estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo, Edgar? Esto es bien importante. De ahí que, por ejemplo, todo lo que es la comunicación, y sobre todo la comunicación asertiva, ¿sí? Es muy importante. Esta retroalimentación, que es la evaluación de cómo está, en este caso, trabajando un trabajador, bajo la redundancia, ¿sí? Yo siempre les digo, una de las herramientas importantísimas es la empatía, ¿sí? ¿Cómo te gustaría a ti, María Elena, que eres jefatura, que alguien te dijera que estás haciendo algo que está mal dentro del proceso de tu trabajo? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo lo abordarías? ¿Sí? ¿Cómo lo abordarías? Por eso vamos a ver la estructura del acoso, ¿sí? Porque estamos creando un vínculo muy cercano, o debemos de crearlo, con todo el personal, no solo con nuestros pares, con nuestras jefaturas, con todo el personal, ¿sí? Entonces, yo desde mi posición, ¿cómo estoy dando esa retroalimentación? De verdad, yo les haría esta pregunta generalmente y la hago mucho, ¿sí? ¿Ustedes vivirían con alguien parecidos a ustedes? Reflexionela. ¿Ustedes vivirían con alguien como ustedes? Es lo mismo dentro de una organización, ¿sí? ¿Cómo quisieras que tú, siendo mando, te indicaran que hay alguna falla en algún proceso de trabajo, que te evaluaran, ¿sí? ¿Cómo quieres ser tratado por tus jefes o tus jefaturas? ¿Cómo te gustaría? ¿Sí? Eso radica en nuestros puntos ciegos. Muchas veces pensamos, ¿sí?, que no estamos en equilibrio, que estamos dando una comunicación asertiva, que estamos siendo claros en esta comunicación, pero muchas veces no estamos escuchando. Desgraciadamente, dentro de la comunicación, por años el papel activo se dice el emisor. No, también el que escucha tiene una actividad, ¿sí?, real, pero muchas veces no escuchamos, nada más oímos. Entonces, aquí en y sería mucho más amplia para esta pregunta, pero yo partiría de qué es lo que quieres lograr tú, ¿sí?, frente a tu personal, ¿sí? ¿Quieres ser un jefe? ¿Quieres ser un líder? O vámonos más allá, ¿quieres ser un neurolíder? Ahora ya está de moda esto, ¿no? ¿Sí? Con todo esto de las neurociencias. No sé si contesté tus dos preguntas, Edgar, o queda alguna duda. Sí, Male, muchas gracias. Interesante, demasiado interesante y un poco complejo, pero muchas gracias. A ti. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? Pues parece que no tenemos No. más preguntas, más Ok, dudas. Sí, le damos las gracias a la maestra Male Esquivel por la excelente exposición que nos ha hecho y nos ha puesto a pensar qué es lo que tenemos que hacer como empresas, como directivos para tratar estos temas tan importantes e interesantes. Sí, les solicito también de favor si pudieran prender su cámara los que la tengan para poder tomar la foto del curso. yo si me permite, Graciela, muchísimas gracias, ¿sí? Edgar, Graciela, Noé, Giovanni, Yuricela, Ana Laura, Ricardo, Alicia, Mónica,
Gabriela, ¿sí? O Gabriel, Damián, Gabriela. Angélica. Gabriel, Angélica, muchísimas gracias. Y de verdad, si esto de verdad es emocionante, un curso sobre acoso laboral. Yo les invitaría a que se animen, ¿sí? A tomarlo, porque vamos a descubrir de verdad no solo qué es el acoso, sino también las medidas que podemos tomar dentro de las empresas en las que están ustedes, y también descubrir un poquito, ¿sí? De la que nos hizo las preguntas Edgar, sobre cómo evitar, ¿sí? Desde mi posesión dentro de la empresa, ¿sí? Fomentar este tipo de conductas y de comportamientos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues, no sé si tengas algo. Gracias. Vale. Todavía faltan algunas personas por abrir su cámara. No sé si tengan inconveniente. Y nuestra expositora, si tampoco tuviera inconveniente en moverla un poco para que pudiéramos, porque su rostro sale un poquito cortado. Si no tiene inconveniente. Ahí está. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muy Muchísimas amable. gracias. Gracias a todos y todas. Un placer. Gracias. Muchas gracias y entonces pues, esperamos contar con su participación ya en el curso completo para poderlos atender. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. Gracelita, Noé, Male. Angélica, buen día, me da gusto saludarte. Y muchas gracias, muy buena conferencia.